Nación, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook ahora mismo para el mundo. ¿En dónde estamos? Ese es nuestro Facebook, ¿en dónde estamos? También por X, arroba en dónde estamos. Instagram, en dónde estamos Uro, y ahí tenemos nuestro Threads también, que es nuestro nido, ¿no? Se dice ahora, en inglés, ese nido de información y también de comentarios, de análisis. Podés ingresar, están linkeados. Nuestro Instagram está precisamente linkeado al Threads. Todo esto lo vamos subiendo a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas. También se hace desde la radio esto. Y por supuesto, nuestro canal YouTube. Ahí tenés toda la imagen y el sonido de estas entregas periodísticas que estamos desarrollando ya prácticamente durante 4 años por esta queridísima radio. Y ya de paso le agradezco un montón que nos permita hacer esta tarea y con el beneplácito con el cual nos permite que hagamos esta tarea a su director, a don Edgardo Martirena. No sé si le gusta así, creo que sí. ¿Le gustará, Ramón, lo de don? Sí, porque no hay mejor título que el de don, ¿no? De tener el don, más que doctor o licenciado. Hoy parece que esos títulos son la nueva aristocracia, ¿no? Como antes de decir, viene el marqués, viene el conde, viene el vizconde, viene el príncipe. Ah, viene el doctor. El don o señor, ¿no? Qué lindo título. Porque ese título te lo ganaste personalmente. Es a través de tu esfuerzo, es a través de tu trayectoria, es a través de tus capacidades desarrolladas por voluntad propia. Lo cierto es que el Uruguay no está desarrollando grandes dones o grandes virtudes o grandes señoríos en áreas claves del Estado. Por el contrario, está apegado a estas teorías sociológicas de la construcción del poder político, desde esas concepciones. En su momento vamos a traer un informe, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, que nos explica por qué nacen todas estas corrientes neomarxistas que van a asumir precisamente las premisas de Antonio Gramsci para culturizar de otra manera y provocar una revolución cultural contra el proyecto democrático, republicano, liberal del Estado de Derecho y contra la teoría liberal del capitalismo, que parece ser son los malos de la película, según la narrativa imperante desde ahí. Esa narrativa es la narrativa estructural, es la narrativa conceptual desde lo académico, ya desde los años 40, ¿eh? Y tenemos datos muy precisos para indicar todo ello, y un estudio formidable, formidable, fantástico, del eminente Tom Wolfe. Se llama El reino del lenguaje. El reino del lenguaje. Este libro te lo recomiendo muy especialmente. Y muy especialmente a los teóricos de Estado, a los abogados, a los procuradores, a los escribanos y a los legisladores. Este libro, El reino del lenguaje. Y se van a encontrar acá con el nacimiento de todas esas teorías lingüísticas, filológicas, que van a construir la nueva narrativa revolucionaria de ese marxismo rococó o el neomarxismo. Volviendo al tema. Habíamos investigado en este programa de Libertas, primer fundación liberal del Uruguay, en defensa de todo esto, de la democracia, el Estado de Derecho, la teoría jurídica del Estado como una unidad orgánica que nos garantice nuestras libertades, la teoría jurídico-política del Estado, que después arroja fenómenos sociales, que es distinto, a posteriori. No como consecuencia de fenómenos sociales y económicos se va construyendo un Estado, que eso dicen las nuevas teorías de estos papanatas. Lo cierto es que investigando el caso Fossati, le llamo yo, el caso ya Fossati, de la investigación de una asociación para delinquir perpetrando ese delito contra nuestro país, desde una modalidad que es típica, característica, tradicional de los espías soviéticos de la escuela del KGB, la de Cientur, que ahora se transformó en SBR, pero es la misma escuela, continúan con todas las mismas estrategias, la misma modalidad, el mismo modus operandi de sus agentes de espionaje rusos que están, por supuesto, alineados con agentes de espionaje chechenos, albaneses, ucranianos, croatas
marroquíes. Bueno, acá hubo de todo. Más de 10.000 pasaportes falsos, todo eso testimoniado en esa causa fiscal, digamos, que estaba formalizando la doctora Gabriela Fossati, ex juez y en ese momento era fiscal en la Fiscalía de 12º turno de flagrancia, de acuerdo a los testimonios del escribano Álvaro Fernández, quien había sido integrante de la Marina Soviética y el escribano encargado de dar la certificación notarial de toda esa documentación falsa de partidas de nacimiento, certificados de defunción, partidas de matrimonio, etcétera, y pasaportes también, no solo pasaportes, porque en Uruguay somos así, ¿no? Minimizamos todo y nos quedamos con el grueso. Era la banda de los pasaportes, no era solo pasaporte. El pasaporte es el pasaje, es la vía que conduce, es el salvoconducto que le permite a un montón de operadores políticos, espías, topos, agentes, de agentes terroristas, incluso, personal activo, militar, paramilitar, todo eso está acá, en esta región. Y a través de estas ingenierías bastante groseras, pero como Uruguay duerme la siesta desde su sistema político, esto no trasciende y no se transforma o se convierte en la narrativa necesaria de la investigación periodística. Esta es la narrativa necesaria de la investigación periodística. Gustavo Leal, lo cierto es que fue a hablar al Chuy con Kachanovsky, uno de los agentes rusos, junto a su esposa rusa, Trucha, ¿no? Una reunión en la que estaban los padres de Astesiano, quienes lo habían convocado cuando Gustavo Leal estaba veraneando con su familia en Rocha y era el ex director de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Bonomi, en la presidencia de Mujica y de Tabaré Vázquez. En la de Tabaré Vázquez fue. Era Gustavo Leal. Ya ahí no era integrante de ningún gobierno. Estaba en calidad de ciudadano y muy raro, ¿no? Va a hablar con los padres astesianos que estaban en conversaciones y se veían con Kachanovsky, uno de los magnates rusos que colaboraba, trabajaba en la tramitación de esa documentación que necesitaban todos esos rusos, trabajaba junto a Alexei Silvaev, quien va a caer preso. Alexei Silvaev, el traductor de Astesiano, de quien, bueno, se habló bastante y está preso, el 20 de junio había participado, dice este informe, en una ceremonia del Liceo Militar y alcanzó tomarle una foto al prosecretario del Ministerio de Defensa, el cabildante Rivera Elgue. Bueno, sin dudas, un hecho grave, dado que Silvaev publicó en su Facebook, donde tiene más de 4.000 contactos rusos, donde formó parte de esta banda criminal que también tenía como punto o como puntal al ex jerarca de inteligencia ruso, Kachanov, quien habló con Gustavo Leal en el Chuy, junto a los padres Astesiano. Kachanov, el agente ruso, en un matrimonio trucho. Eso estaba investigando Fossati. Y sale con cara de póker el doctor Diego Camaño a decir, ¿cómo puede investigar a una persona que no está en territorio nacional? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que no esté en territorio nacional? Si está investigando una causa vinculada a la perpetración de delitos violando nuestras leyes y en nuestro territorio nacional. Entonces la inteligencia, por ejemplo, italiana y la justicia italiana no tenía que investigar a Rocco Moravito porque estaba viendo en Uruguay. ¿Y por qué la extradición? Porque cometió delitos en territorio italiano y violando la ley italiana, y no importa si hace 10, 15 años que está en otro territorio. Fossati estaba investigando delitos que se habían perpetrado desde el 2013 en adelante, y ese episodio en el cual Gustavo Leal estaba conversando nada más y nada menos que con el agente de inteligencia ruso Kachanov y los padres Astesiano, le aceleraron aún más las sospechas de hechos delictivos perpetrados durante ese periodo de gobierno y por dentro del Ministerio del Interior, que estaba sujecionado, estaba sometido a los imperios del presidente de aquel entonces, que era José Mujica, que les presionaba a la Dirección Nacional de Identificación Civil dentro del Ministerio del Interior que tramitara, que viera ahí esos trámites a ver de qué se trata. Es decir, sutilmente les está diciendo, bueno, tramiten esto, que nos están solicitando que tramiten, hagan estas falsificaciones documentarias. Eso es traducido es eso, y se desprende todo esto del extenso interrogatorio que la fiscal Fossati le realiza
a la secretaria privada de José Mujica, Mina Capili. Digno de una novela policial, ¿verdad? De una serial, ¿eh? Como Club of Cars era. Es digno de una serial esto. Pero esto no está instalado, no está en la narrativa constante. ¿Y el año que viene qué va a pasar en la disputa electoral? ¿Se va a agotar todo en Marcet y en Astesiano y en Penades y su mundo de la homosexualidad? ¿Se va a agotar en eso la argumentación debatiente, la argumentación del debate? Bueno, lo cierto es que era una cantidad de personas que fueron tramitando estas documentaciones falsas. Alexei Alexandrovich Silvaev es el nombre completo de este ruso, magnate ruso, integrante del SBR, que formó parte de la banda de la falsificación de documentos, dice Fossati, de la banda de falsificación de documentos y pasaportes, que tenía al ex jefe de custodia del presidente Lacalle Pou, que tenía también, estaba también, el perejil Astesiano. También estaba. Pero no era el caso Astesiano, como Eduardo Preve filtraba información para que la diaria largara y largara la batería noticiosa, instalando la narrativa de Astesiano, el jefe de custodio del presidente, Astesiano un perejil y el presidente otro. Lo cierto es que Silvaev viajaba de Rusia a Uruguay y viceversa, como perro por su casa, dice la fiscal Fossati. Y ya no pasaba nada. De hecho, además, el traductor se lo señala junto a un tal Román Karpov. Tiene el apellido de aquel que jugaba al ajedrez, ¿se acuerdan? Román Karpov, como alguien que conseguía clientes, es decir, hacían de todo acá. Traficaban agentes, traficaban espías, traficaban lavadores de dinero, traficaban clientes. ¿Qué interés tenían esos clientes? ¿Venir a vivir a Uruguay? No. ¿Qué tipo de clientes eran? Estaba investigando eso. Hay que puntualizar las investigaciones, hay que minuciosamente desarrollarlas. Bueno, clientes. ¿Y qué clientes? ¿Clientes por qué? ¿Bajo qué razones? ¿Quiénes eran esos clientes? ¿Por qué esta gente tramitaba todos estos documentos y pasaportes falsos dentro de una secretaría que creó Mujica a los efectos? Además, quien facilitaba estos documentos de uruguayos era el escribano Álvaro Fernández. Acá aparece el ex marine soviético, afiliado al Partido Comunista Soviético y al Partido Comunista de Uruguay, Álvaro Fernández, del estudio jurídico Fernández Pou. Se ve que a un familiar de la mamá del presidente. En su juventud, Álvaro Fernández, el escribano Álvaro Fernández, fue naval en la Marina Soviética. Fue naval de la Marina Soviética. Hay fotos de él. Ustedes pueden ingresar y buscar fotos de Álvaro Fernández. Puso una inmobiliaria llamada LLC, Bastión Reino Unido, con sede en la ciudad de Rostov, por ocupación. La empresa se dedicaba a la gestión de bienes inmuebles a comisión o por contrato, y la empresa fue registrada el 8 de julio de 2003. Una empresa fantasma, una pantalla. Era una pantalla que había creado el escribano Álvaro Fernández, quien a su vez tenía suspendido el título. Y con título suspendido se le permitió desarrollar escrituración notarial dando fe pública de esa documentación. Hasta eso. Esa certificación también es nula, por ejemplo. Pero además todo eso es ilegal, porque era falso. Todos esos documentos son falsificación documentaria, falsificación de identidad civil. ¿Desde dónde? Desde la Secretaría Privada de José Mujica, Torre Ejecutiva, piso 4. Pero cuando la cosa se puso muy escandalosa, cuando se puso muy feo esto, porque Fossati seguía y seguía, y cuando pide licencia médica y luego con certificado médico de alta vuelve, desarrollan un episodio de una especie de pase de comedia con el fiscal Fernando Romano, que ingresa a su estudio, la increpa, prácticamente le insulta en voz alta. Violencia, ¿no? Violencia de género, ¿no sería? Según la ley de género que instalaron los marxistas en el país. Violencia de género contra la fiscal y su asistente.
y después de ese lío que hicieron, ese conventillo dentro de Fiscalía, le da argumento, pseudo argumento, por supuesto, un argumento muy débil, pero le da argumento al fiscal Gómez para salir a dar una conferencia de prensa y decir por qué decidió sacar a Fossati de esta investigación a raíz de ese entuerto, de ese conflicto en voz alta que se dio entre la fiscal Fossati y el fiscal Fernando Romano, que había sido el subrogante que habían dejado cuando ella pidió licencia, por licencia médica. El subrogante, integrante del Partido Comunista, Fernando Romano, militante de vieja época, fervoroso militante comunista, marxista convencido, lo conocí en Facultad de Derecho, bueno, hace ese pase de comedia, ese acting, para provocar, digamos, la razón justificatoria, muy entre comillas, de que Juan Gómez decida sacarla, porque él no comparte esa forma de trabajar. Totalmente viciado en nulidad. Es un acto administrativo de remoción, de separación de la disciplina fiscal, es decir, de la especialidad fiscal. Saca a la fiscal Fossati, viola la especialidad de la investigación fiscal porque no le gustó ese episodio de discusiones en voz altas. Es un disparate, es un acto con desviación de poder, es un acto administrativo nulo. Tendría que haber intervenido el presidente de la República y aplicar el 197 de la Constitución. Es claramente establecido por el 197 que pueda amonestar ahí, tiene que hacerlo, porque perjudica la imagen de la institucionalidad y puede estar lindando con lo delictivo. Está procurando ese acto impunidad. Todo eso a posteriori de haber hablado a puertas cerradas con el abogado de Gustavo Leal, a quien la fiscal estaba investigando, y estaba en calidad de indagado y había manifestado que iba a quedar imputado por la cantidad de investigaciones que ellas tenían y que le cerraban para darle la imputación de un delito a Gustavo Leal. Y es ahí que sacan a la fiscal Fossati. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que iba a caer una figura importante, el director de Convivencia Ciudadana en el ministerio de Eduardo Bonomi, tercer jerarca en importancia del Ministerio del Interior de casi 11 años de gobierno del Frente Amplio, con una fuerte implicancia con esta red de delincuencia, esta asociación para delinquir con falsificación documentaria perpetrada, facilitada por una oficina ilegal que instaló Mujica siendo presidente en la Torre Ejecutiva? ¿Se dan cuenta de toda la gravedad de esto? ¿Se da cuenta la República Oriental del Uruguay? ¿Se da cuenta el sistema político? ¿Se da cuenta este gobierno de lo que hizo? Al dejar que esto quedara impune, presidente, no se escapan de esta ante el juicio de la historia, ¿eh? No se escapan de esto. No es que se escapen de mí. Yo no soy nadie. Soy un periodista que investiga con un poco de seriedad, que investiga con un poco de conocimiento cómo funcionan las normas del Estado, cómo funcionan las instituciones. Y si no le explicamos a la gente cómo funcionan, no tenemos democracia. El pueblo uruguayo tiene que saber cómo funciona su Estado y cómo lo dejaron de funcionar, cómo impidieron que el Estado uruguayo funcione bien, porque rompieron su estructura de funcionamiento. Y ahora hay una estructura de funcionamiento criminal que da impunidad. Y a su vez hay actos administrativos criminales que dan impunidad. Y a su vez hay arbitrariedades y pactos políticos muy oscuros que permiten que esto siga adelante. Pero acá era clarísima la obligación del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno de ser el primer magistrado y decirle a un subordinado de su poder, es un subordinado de su poder ejecutivo y en calidad de superior, jefe de gobierno y jefe de Estado, de acuerdo a la estructura constitucional del país, de acuerdo incluso a la ley orgánica del funcionariado público, es un subordinado directo y el director de ese servicio descentralizado, artículo 185 al 201, es pasible de ser observado por el acto inconveniente, por un acto inconveniente para la imagen, para la institución, o directamente lindante con lo delictivo, y el presidente, a su vez, suspende el acto observado, suspende los efectos de ese acto administrativo viciado de nulidad. No lo hizo el presidente tan celoso de la transparencia y el republicanismo y la buena conducta, cuando sí se apuró a pedir la separación o la suspensión de los fueros de Penades, cuando no corresponde, atropellando las instituciones, cuando se apuró a sacar a la vicecanciller, atropellando la institucionalidad, ¿a través de qué? De un pasaporte totalmente legal, que no haya ningún problema.
Le tienen miedo a la narrativa conventillera, entonces, instalada por el Frente Amplio y el PIS-NT. Le tienen miedo a la narrativa comunista que se instala todos los días, en todos los países, todo el tiempo. Y en Uruguay juegan esta jugada. En Uruguay están jugando con esto. Y están instalando en esa narrativa falsa que este es el peor gobierno, el gobierno del narcotráfico, el gobierno de la ilegalidad. Mentira. En todo caso, podemos decir que es el gobierno de los papanatas, eso sí puede ser, pero el gobierno de la ilegalidad, el gobierno de la mentira, el gobierno del narcotráfico, no, eso es el Frente Amplio, con todo esto que se está viendo. Pero claro, el presidente tuvo un pacto con Mujica. Está publicado en el Observador eso, ¿eh? No lo invento yo, está publicado en el Observador. Cuando se llega a esta instancia, cuando se llega a antes de este momento, cuando Fossati está ya arribando a esa instancia de la indagatoria, ya no es testigo, es indagado Gustavo Leal, y ahí, lamentablemente, no sé qué pasó con Fossati, pide licencia, yo no sé si realmente estaba mal, o estaba asustada, o dudaba si seguir o no, y después vuelve con una alta médica, y ahí la sacan de la Troya. Ahí metieron el caballo de Troya, Fernando Romano, el pase de comedia, y para afuera, Fossati. Pero antes de eso, Mujica declara en el Observador, miren, solo hay dos maneras de vencer al enemigo en una guerra. Una es destrozándolo totalmente hasta hacerlo desaparecer, y la otra, que es la más conveniente, es negociar con él. Bueno, yo ya hablé, miren en qué términos habla Mujica, ¿eh? Vencer al enemigo en una guerra, o eliminarlo o negociar con él en una guerra, enemigo, hablé con él. Le dice a la muchachada de Frente Amplio, bajen los decibeles, a ver, Preve, la diaria, bajen las baterías, no le saquen más leña al árbol caído, dice Mujica, porque ya el presidente aceptó el error con el tema astesiano, ya aceptó que se equivocó, y otra vez focalizando en Astesiano, Mujica, ¿verdad? Otra vez en Astesiano y el presidente, y ya reconoció su error. Y la prensa internacional y los organismos internacionales le han dado un fuerte reconocimiento al presidente uruguayo por su valentía al reconocer el error que cometió de tener un delincuente como jefe de custodios. Esa es la narrativa de Mujica. Y a partir de ahí está manifestando claramente que hizo una tregua, un pacto con el presidente. Y al poco tiempo que pasó, se va, Fossati se va. Y el presidente no amonestó, no observó el acto viciado en nulidad, aberrante de Juan Gómez. Tampoco sacó a Juan Gómez y no observó el acto. Que siga adelante esto, es decir, que colapse la causa, que colapse la investigación, que se cierre ahí, porque esta causa comprometía severamente a José Mujica, comprometía a José Mujica y a todo su gobierno y al Ministerio del Interior de esa época, en fuertes conexiones con el narcotráfico y con agentes espías revolucionarios terroristas. Es mucho más grande esto, es mucho más grande que tan solo una banda de, digamos, mercanchifles de la droga. No, tampoco. Esto es algo mucho más severo, pero comprometía esa investigación de Fossati al extremo que podía comprometer su propia vida. Fossati podría ser la otra Nisman, la Nisman del Uruguay también. Podría haber pasado, porque se estaba metiendo con cosas muy pesadas, intrincadas por dentro de la estructura de poder del Estado uruguayo, instalado todo ello en el Frente Amplio a través de José Mujica, que tiene fuertes conexiones rusas desde su época de guerrillero Tupamaro. Y está todo esto en la investigación de la fiscal. Todo esto está. Todo esto que estoy diciendo yo es todo transcripción, es todo lo que voy estudiando de esta causa que investigamos profundamente. Luego hay todo un interrogatorio publicado que lo tenemos, lo habíamos dado en el programa, que es en calidad de testigo un interrogatorio extenso que hace la fiscal Gabriela Fossati a la secretaria de Mujica, Mina Capilli, quien declaró como testigo, aunque contó con el asesoramiento legal del abogado y exsecretario de presidencia de Mujica. ¿Se dan cuenta que están todos los personajes enseguida ahí? ¿Están todos? Y ahora con el caso Marcet, ¿quién defendía a Carolina H? Y Jorge Díaz, a quien se le escapó Morábito junto al ministro del Interior y quien creó la Fiscalía General de la Nación. Y quienes tienen contacto directo de una mesa de cooperación con el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil, con la que trabajaban fuertemente. ¿Se dan cuenta? Pero nada de esto está instalado en la narrativa, ¿eh? Nada de esto está instalado. Pero claro, con un gobierno débil, con un gobierno que no tiene operadores políticos que salgan a trabajar en estos temas, a investigar
y a instalar y desinstalar el otro relato, y no les vas a ganar nunca en esta batalla cultural por el poder político del Estado. Porque ellos están organizados, son militantes, son base orgánica militante, convencidos ideológicamente de lo que quieren, y son una especie de clones de ejército de robots de inteligencia artificial. En verdad sería ICA, ¿no? Inteligencia comunista artificial, donde todos piensan igual y hacen lo mismo. Mirá qué bueno, si votás a COSE o votás a Orsi, no vas a votar a un libre pensador y que va a diseñar el país. No, es un monigote que ponen ahí. Y después tiene un cassette puesto y te va a hablar de acuerdo al programa que ya está diseñado por los monjes negros del Partido Comunista y la Internacional Comunista, que trabaja fuertemente en el Grupo de Puebla y Foro de San Pablo, instalando narrativas, instalando relatos políticos. Carolina Cose, por favor. ¿En qué país estamos, no? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? Bueno, Homero Guerrero fue el abogado que defendía ahí a la interrogada, a la que estaba en calidad de testigo. Estarían con un susto bárbaro, imagínate. La secretaria de Mujica ahí que iba a revelar. No, no, fue muy obediente, fue muy revolucionaria ella. Ella se acotó a decir lo que le preguntaba, lo mínimo, y hasta hacerse la tonta, ¿no? Parecía muy bobita, incluso en el interrogatorio. La fiscal le pregunta por Alexei Silvaev, quién era que recurrentemente iba a esa secretaría. La fiscal dice, en este caso era una carta de una persona rusa, Alexei Silvaev, haciendo una gestión para un ciudadano ruso. ¿Eso era común? Y Mina Capelli responde, la persona rusa quería venir a Uruguay, planteó dificultades para acceder a los documentos uruguayos. ¿Dificultades para acceder a los documentos uruguayos? ¿Por qué? La madre del señor era rusa y del padre uruguayo. Nosotros leyendo eso, la carta, ¿qué profundidad podíamos tener en conocimiento de esas personas? Por eso, la carta de Silvaev la mandamos al Ministerio del Interior. Ellos debían resolver y luego informar a Presidencia. Y la fiscal le repregunta, ¿y por qué no derivaron la carta directamente al Ministerio del Interior e hicieron que el ciudadano ruso concurriera a la oficina que corresponde? ¿Por qué se hacían estas cosas? ¿Y por qué se hacían estas notas? Mina Capili le responde, la correspondencia se recibía, perdón, la correspondencia que recibía el presidente era parte de nuestro trabajo. La fiscal más adelante dice, lo que me cuesta comprender es por qué no derivaban la carta y pedían una devolución al ministerio correspondiente mediante una nota. ¿No era más práctico enviar la carta del ciudadano directamente al ministerio? Claro que es el organismo competente para eso. ¿Por qué además pasaban esas cartas por esa secretaría? ¿Qué conocimiento tenían para hacer eso? Seguimos mañana con este tema y con Rocco Moravito. Vieron que pero para varios programas esto realmente es de novela policial. No te quepa duda, o de serial policial. Nos reencontramos mañana. Gracias, Ramón. Mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau.